Hola a todos y a todas las ajedrecistas que en este minuto entraron a este canal llamado Elo Cero. Mi nombre es Alfonso Espinosa. Eh, no soy ningún gran maestro de ajedrez ni maestro de ningún tipo, pero me gusta mucho el ajedrez. Así es que por eso hoy día quise traer una partida de dos grandes maestros para ir conociéndolos, para ir aprendiendo también un poco, ¿verdad? Entre dos grandes maestros, un gran maestro chileno, Cristóbal Enríquez, actual número uno de Chile, y el gran maestro de origen iraní, Alireza Firuya. Es una partida a ritmo blitz con un segundo de incremento por jugada, que se jugó el año 2024, a comienzos del año 2024. Así es que, bueno, con esto me gustaría también, en cierta forma, homenajear a los ajedrecistas chilenos que son tan poco conocidos y que se les da tan poca relevancia en nuestro país. Así que espero aportar con esto un granito de arena para difundir nuestro ajedrez. Eh, y, y bueno, y hacer ver que tenemos grandes ajedrecistas en nuestro país. Así que espero que este sea el primer video de muchos que pueda compartir con todos y todas. Bueno, como les contaba, este partido es entre Cristóbal Enríquez con las piezas blancas y Alireza Firulla con las piezas negras. Considerar que Alireza Firulla actualmente es número 7 del mundo a ritmo Blitz. Bueno, veamos qué es lo que sucedió entonces en esta partida. Parte con las blancas entonces Cristóbal Enríquez con el movimiento G3, que a simple vista puede parecer un movimiento un poquitín lento, pero que está preparando, ¿no es cierto?, un pronto enroque con el alfil fianchetado. Continúan las negras apoderándose del centro con el movimiento E5. Siguen las blancas llevando el alfil al fiancheto, ¿no es cierto?, en G2. Luego de eso las negras continúan con D5 ya movilizando sus peones al centro del tablero, aprovechando que el chileno no ha movido piezas en ese sector. Continúa el gran maestro Cristóbal Enríquez con D3, abriéndole el camino al alfil de casillas negras. Alireza Firulla sigue con caballo C6, también desarrollando sus piezas. El chileno hace lo propio con caballo F3, ya permitiendo al rey que se pueda enrocar en la siguiente jugada. Las negras hacen F6 dándole solidez a su centro de peones y continúa el chileno con enroque corto, ¿verdad? Y llevando a su rey a un lugar bastante bien protegido ahí entre el caballo, el alfil y la torre. Las negras continúan con alfil E6, movilizando también sus piezas, abriendo espacio para un posible enroque. Y el chileno sigue con C3. Este movimiento para la máquina, ¿no es cierto?, para el computador, es una pequeña imprecisión. Lo que el computador sugería aquí era E4, tratando de atacar el centro y romper el centro, abriendo espacio ahí para el juego. Pero lo que se jugó realmente fue C3 por parte del chileno. Continúan las negras con dama D7, abriéndole el camino a su rey para el enroque largo. Sigue Cristóbal Enríquez con B4, ya intuyendo que las negras se van a enrocar largo, ¿verdad? Trata de ir ganando espacio por ese sector, ¿ah?, para ir pensando también en un futuro ataque. Enroque largo de las negras, caballo B de 2 de las blancas. Tampoco es una jugada que le guste a la máquina, pues consideraba que era mejor aquí haber aprovechado para amenazar al caballo negro, ¿verdad?, y expulsarlo de donde estaba.
pero se jugó caballo BD2 por parte de las blancas. Las negras continuaron con H5. Me imagino que buscando algo de contrajuego en el flanco de rey. Ahora sí, Cristóbal Enrique moviliza el peón a B5 atacando el caballo. Aunque ya para la máquina en este momento era mejor haber jugado caballo B3 para después llevarlo ahí al ataque, ¿no es cierto?, a ocupar la casilla de C5. Sin embargo, no fue eso lo que se jugó y se jugó B5, que también trae algunos problemillas aquí a las negras, pues está atacando a su caballo. Las negras retiran su caballo a B8, lo cual para la máquina también es una imprecisión. Recordemos que estamos jugando aquí a ritmo blitz, por lo tanto contra el tiempo, y las imprecisiones están a la orden del día. Así que llevó ahí su caballito, aunque la máquina hubiese preferido que en vez de llevarlo para allá, lo hubiese llevado a E7. Pero bueno, el caballo se fue a D8 y siguió el chileno con C4, protegiendo a su peón de B5. Las negras toman el peón blanco de C4 con su peón de D, proponiendo un cambio de peones, pero las blancas no recapturan el peón y llevan su dama a A4. Las negras aprovechan esto y ese peón vuelve a comerse otro peón blanco, ¿no es cierto? C por D3. Las blancas también aquí capturan el peón de A7 de las blancas con su dama, ¿no es cierto? El peón de A7 de las negras, perdón, con su dama. Aunque para la máquina hubiese sido mucho mejor que las blancas recapturaran ese peón que se acerca demasiado a la casilla de coronación. Pero ya estando así las cosas, las negras juegan aquí otra vez D por E2. Ya con el peón realmente ya en una casilla bastante amenazadora, tocando a la torre ahí, que va a tener que refugiarse en otra casilla. Siguen las blancas con E1, ¿no es cierto?, sacando a la torre ahí de los problemas y atajando a ese peón para que no corone todavía, al menos. Siguen las negras con alfil de 5, lo cual considera la máquina que es un error, pues está desprotegiendo, no está cuidando a ese peón adelantado que tiene. Toman el peón las blancas, ¿no es cierto? Aquí Cristóbal Enrique no desaprovecha la oportunidad y se come ese peón con torre por E2, ¿verdad? Porque ese peón realmente estaba ahí muy amenazante. Continúan las negras tomando el peón blanco de B5 con la dama, ¿no es cierto? Dama por B5. Y paralelamente atacando a la torre situada en E2. Continúan las blancas aquí con alfil H3. Una buena jugada, puesto que hace un jaque al rey negro, ¿verdad? Quien no tiene escapatoria, no tiene para dónde arrancar, solamente puede cubrirse y tampoco tiene buenas posibilidades para cubrirse. No se puede cubrir con el caballo porque entra la dama a 8 dando jaque mate o dando, por lo menos, haciendo pasar ahí un buen mal rato al rey. Tampoco puede cubrirse con el alfil porque simplemente se toma el alfil y se continúa el jaque. Tampoco con la dama porque pierde la dama. Única posibilidad, torre D7, cubrirse con la torre. Así que buena jugada ahí de Cristóbal Enríquez. Caballo D4.
hacen las blancas para defender la torre, que recordemos está siendo atacada por la dama, y mantiene la clavada, ¿no es cierto?, a la torre ahí. Alireza juega dama A6, proponiendo ya un cambio de damas, porque se está viendo, yo creo, un poquito acorralado por las piezas blancas. Las blancas continúan alfil por D7, comiéndose esa torre, dando jaque. Las negras retoman el alfil con caballo por D7. Las blancas hacen dama por A6, comiéndose la dama negra. Y lo propio hacen las negras con B por A6, recapturando la dama. A esta altura la partida indica, como pueden ver en la barrita, ligera ventaja para las negras. Continúan las blancas, caballo de B3. Continúan las negras con el avance del peón de H5 a H4, amenazando la estructura ahí que defiende al rey blanco. Alfil B2 hacen las blancas. H por G3 de las negras. Justamente lo que veníamos pensando, ¿verdad? Que iban a atacar la estructura que está defendiendo al rey blanco. Siguen las blancas con F por G3, retomando el peón y dándole ahí también una estructura un poquito mejor al rey para que se defienda. Siguen las negras con caballo H3, desarrollándolo por fin de su casilla inicial. Siguen las blancas con torre C1. Las negras continúan con el movimiento de caballo F5, acercándolo poco a poco hacia el rey blanco. Siguen las blancas aquí con caballo E4, proponiendo un cambio. Siguen las negras con alfil E7, ya sin aceptar el cambio que proponen las blancas, ¿verdad? Que proponían cambiar un caballo por un alfil. Siguen las blancas con caballo C3, atacando el alfil de casillas blancas. Siguen las negras con alfil F3, sacándolo del peligro y a la vez atacando una torre blanca. Continúan las blancas con torre F2, devolviéndole el ataque al alfil, ahora poniendo en la posición de víctima al alfil. El alfil le pide auxilio a un peón, ¿no es cierto? Peón E4, ¿no es cierto? Defendiendo al alfil. Caballo A4 juegan las blancas. Y aquí, bueno, para la máquina, como pueden ver, esto significa un grave error, pero hay que considerar que Cristóbal Enríquez estaba jugando con 5 segunditos de tiempo, como pueden ver. ¿Ya? No mucho más tiene Alireza, pero esos 20 segundos de diferencia se notan bastante. Mejor aquí, dice la máquina, hubiese sido llevar ese caballo a D5, ¿verdad? Y amenazando ahí al alfil, poniéndolo en una casilla donde tiene mucho más movimiento. Pero se jugó caballo A4 y las negras respondieron con caballo por G3. También lo considera la máquina como un error de las negras, puesto tenía otras posibilidades para ganar material. Continúan las blancas con torre E1, ¿verdad? Siguen las negras con caballo F5.
las blancas ahora con caballo de 4, lo cual también considera la máquina que es un error, pues podría haber ganado tiempo aquí moviéndolo a D2, amenazando el alfil y ganando un tiempo, ¿verdad? Pero se juega caballo de 4, caballo por D4 hacen las negras, alfil por D4 las blancas, alfil D6 juegan las negras, las blancas llevando ahora su caballo a C3, las negras solidifican un poquito su estructura de peones llevando su peón a F5, las blancas caballo D5, caballo E5 de las negras, lo cual es un error grave por parte de las negras. Sugería a la máquina haberlo llevado para el otro ladito, pero tampoco, como les digo, en estos apuros de tiempo es muy común cometer este tipo de errores. Capturan las blancas, alfil por E5, alfil por E5 también las negras. Vemos como ya se están reduciendo la cantidad de piezas en el tablero. Las blancas juegan caballo E7 con jaque, rey B7 de las negras escapando ahí por entre medio de los peones. ¿Vale? También se considera una mala jugada esa, hubiese preferido la máquina que el rey arrancara por el otro lado atacando al caballo, ¿verdad? Pero así son los apuros de tiempo, ¿no es cierto? Uno no tiene mucho tiempo para pensar, así que hace lo primero a veces que se le ocurre y ya con tan poquitos segundos en el reloj es normal que pasen estas cosas. El rey arrancando por allá, caballo G6, las blancas amenazando la torre, amenazando el alfil, torre E8 de las negras, sacando a la torre del peligro y resguardando también a la vez a su alfil. Caballo por E5 hacen las blancas, torre por E5 las negras. Torre por F3 hacen las blancas, puesto que no pueden recapturar, ya que la torre blanca, ¿no es cierto?, de E1 se comería la torre de E5, así que las negras avanzan a G5 su peón, lo cual contestan las blancas con torre B3, jaque, rey C6 de las negras, arrancando del peligro, rey F2 de las blancas, tratando de movilizar también al rey que se transforma en una pieza clave hacia los finales, F4 de las negras, avanzando su batería de peones, torre C1 de las blancas, jaque, hace Cristóbal Enríquez, el rey arranca nuevamente a D6, torre B7 las blancas, amenazando con comerse el peón de C7. Cada uno de esos pedancitos es muy valioso ahora en el final, así que cualquiera que pueda capturar Cristóbal Enríquez es una gran ayuda. Así que el peón arranca también a C5, torre B6, jaque de las blancas, el rey sigue corriendo hasta D5, H3 juega Cristóbal Enríquez, D4, el rey negro pareciera estar buscando un lugar un poco más seguro y acompañar también el avance de sus peones, pero permite el jaque, ¿no es cierto?, de la torre en D6, ¿verdad? Jugada ya prácticamente decisiva.
Ante esto no queda otra para las negras que cubrirse con la torre. Y se viene el jaque en D1, que ya termina por concluir, digamos, todo el ataque de la blanca. Ya aquí las negras no tienen nada más que hacer, solamente pueden llevar al rey a C4, C3, de cualquiera de estas dos formas cae la torre negra y el final ya está completamente ganado para nuestro gran maestro Cristóbal Enríquez. Bueno amigos, espero que este video sirva, aporte un granito de arena, como les decía, para difundir el ajedrez chileno. Espero poder subir algunos otros videitos de otros grandes maestros también de Chile. Así que eso, muchas gracias por ver el video. Espero que estén muy bien. Y bueno, recuerden que pueden darle like y suscribirse a este canal. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.